Estimados oyentes, queridos amigos, encendemos las velas. Aquí comienza el candelabro. En la oscuridad de la noche, el candelabro nos ilumina y nos cubre de misterio. Arqueología imposible, geometría sagrada, simbología, encuentros cercanos a la muerte, esoterismo, ocultismo, misterios de la historia y ciencias de frontera que nos llevarán a otra dimensión. Todos los viernes a medianoche en Cadena Azul Radio y Azul FM. También puedes vernos en nuestro canal de YouTube y escucharnos en la plataforma iVoox. Estimados oyentes, queridos amigos, muy buenas noches. ¿Quién es Rudolf Steiner? ¿Qué es la antroposofía? ¿Hablamos de una pseudociencia? ¿Qué es el método pedagógico Waldorf? Esta noche en el candelabro vamos a tener el honor de tener en el programa a dos grandes expertos que nos lo van a explicar. El doctor en filosofía Óscar López Pérez, autor del libro Las fuentes filosóficas de la antroposofía, Rudolf Steiner y la corriente micaélica, de editorial Caicron. Y también autor del libro Alois Mailänder y Rudolf Steiner, del alma al pensamiento, de ediciones Matrioshka, así como autor de la tesis doctoral Bipolaridad y libertad en la filosofía de Rudolf Steiner, en la Universidad de Barcelona. También tendremos por otro lado al doctor en filosofía Octavi Piulats, doctor por la Universidad J.V. Goethe de Frankfurt, con una tesis sobre Hegel. Desde el año 1994 es profesor de filosofía de la Universidad de Barcelona. Ha publicado diversos artículos y obras sobre romanticismo, filosofía, salud, antropología, y su último ensayo es sobre Goethe y Rudolf Steiner, de ediciones Matrioshka. Por supuesto nos va a acompañar también nuestro compañero José Sevilla y conduciendo el programa un servidor, Fernando Muyor. Pasamos ya mismo a presentar las secciones. La sección de cine, habitación 237 con nuestro compañero y crítico de cine Antonio Rentero. A continuación, la tertulia que hemos titulado esta noche Antroposofía, Steiner y la sabiduría del hombre. Y por último, la sección de nuestro compañero Raúl Ferrero, Lugares de Poder. Comenzamos. El candelabro te desea... una feliz Navidad y próspero año 2024. Hazte fan del candelabro en iVoox. Comienza con extras de nuestros programas, sorteo de libros y otros regalos. En iVoox verás una pestaña azul que pone apoyar y haciendo clic aquí podrás apoyar nuestra labor divulgativa con un coste mensual de 1,49 € al mes. Hazte fan del candelabro en iVoox ya mismo. Habitación 237.
Saludos, Fernando, muy buenas noches y muchas gracias una vez más por esta invitación a que se abran las puertas de la habitación 237 aquí en el Candelabro. Esta semana sí que me lo has puesto difícil. No hay ninguna película relacionada directamente ni con Rudolf Steiner ni con su disciplina de la antroposofía, porque hasta ahora se ve que a nadie le ha parecido lo suficientemente interesante para elaborar una ficción en torno al personaje o a su concepción. Lo que sí que he encontrado, unos cuantos documentales, tampoco muchos, no te creas, pero uno especialmente interesante es un documental del año 2010 que se titula Queen of the Sun, la reina del sol, y aborda, teniendo como punto de partida, uno de los pensamientos, una de las concepciones, de las frases sin duda más famosas de Rudolf Steiner, que tiene que ver con la predicción de que entre 80 y 100 años después de hacerla, allá por los años 20 del pasado siglo, se extinguirían las abejas en nuestro planeta con funestas consecuencias. El documental, insisto, Queen of the Sun, documental del año 2010, aborda las distintas explicaciones, las distintas teorías y sobre todo los posibles efectos, las consecuencias, y también aborda las posibles causas para que esto suceda, qué es lo que llevaría a que se extinguieran las abejas y, como consecuencia de esa extinción, qué es lo que sucedería en el planeta. Todo esto, una vez que estaba viendo el documental, sí que se me encendió la bombillita de cinéfago y recordé un diálogo de una película de ficción en la que un profesor les proponía a sus alumnos que, utilizando el método científico, intentasen averiguar cuál sería la razón, cuál sería el motivo por el que se estarían extinguiendo las abejas. Y uno de los alumnos, realmente no muy interesado en la clase, con una voz, con una postura corporal bastante indolente, dice la siguiente frase: es un acto de la naturaleza y nunca lo comprenderíamos. Esa frase pertenece a una película del año 2008, El incidente, The Happening, la película de Shyamalan, en la que al comienzo de la misma vemos que se suceden unas extrañas muertes. Yo recuerdo cuando apareció el primer tráiler, era realmente terrorífico ver cómo desde la parte superior de un edificio de cierta altura se precipitaban al vacío distintas personas, además de una forma como muy casual, como si no tuviera ninguna importancia ese acto definitivo, y por supuesto caían al suelo y morían todas estrellados. Y también veíamos algo que a mí me recordaba a una novela de Stephen King, en la que un policía coge una pistola, se pega un tiro y cae muerto al suelo. Viene otra persona, coge la pistola, se pega un tiro, cae muerto al suelo, y mientras vayan quedando balas, esos actos que no comprenderíamos, unos actos derivados de alguna alteración en la naturaleza que no comprenderíamos, serían los que estarían propiciados por esa extinción de las abejas. En el caso de la película de Shyamalan, El incidente, algo sucede en la naturaleza que provoca este cambio. No voy a hacer spoiler, pero sí que sería una cierta indagación, no, seguramente no directamente, pero sí inspirada precisamente en esa famosa frase de Rudolf Steiner sobre el aciago destino de nuestro planeta en el caso de que se extinguieran realmente las abejas. Y poco más esta semana, Fernando, ya te digo que me lo has puesto realmente muy difícil, más allá de documentales, pero la idea también entiendo que de la habitación 237 es abordar tanto películas como series que en la ficción, o basadas en hechos reales, pero narrándolo no en forma documental, tengan que ver con el tema de la semana. Lo más parecido que he encontrado ha sido precisamente esto, y únicamente dedicado a esa frase tan concreta de las abejas. En fin, un tema en cualquier caso, como siempre, muy interesante, así que procedo a seguir escuchando lo que los invitados tienen que contarnos. Un saludo muy afectuoso para ti, Fernando. De nuevo, como siempre, el agradecimiento a esta invitación, a que la habitación 237 participe en el Candelabro, y por supuesto también ese saludo afectuoso para tus invitados y para quienes nos escuchan o nos ven a través de YouTube. Estás escuchando el Candelabro.
¿Qué es la antroposofía? ¿Quién es Rudolf Steiner? ¿Es la antroposofía una pseudociencia? Esta noche en El Candelabro descubriremos más acerca de la antroposofía de la mano de dos grandes expertos. El doctor en filosofía Óscar González Pérez, autor del libro Las fuentes filosóficas de la antroposofía, Rudolf Steiner y la corriente micaélica, de editorial Craikon. Y del libro Alois Mailander y Rudolf Steiner, Del alma al pensamiento, de ediciones Matrioska, así como autor de la tesis doctoral Bipolaridad y libertad en la filosofía de Rudolf Steiner en la Universidad de Barcelona. Y el doctor en filosofía Octavi Piulats se doctoró en la Universidad J.W. Goethe de Frankfurt en 1986 con una tesis sobre Hegel. Desde 1994, profesor de filosofía de la Universidad de Barcelona, ha publicado diversos artículos y obras sobre romanticismo, filosofía, salud y antropología. Su último ensayo es sobre Goethe y Steiner, de ediciones Matrioska. Encendemos las velas. Estimados oyentes, queridos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a esta tertulia que todos estamos esperando. Y esta noche, bueno, vamos a tocar un tema apasionante, la antroposofía. ¿Qué es la antroposofía? Para ello tenemos aquí a Óscar González. Óscar, buenas noches. Muy buenas, Fernando. Octavio Piulats, muy buenas. Hola, buenas noches, Fernando. Y José Sevilla. José, compañero, buenas. Muy buenas noches y dispuesto a aprender un montón sobre una corriente que nos ha influido más de lo que pensamos y que ha sido más importante en el siglo XX de que lo que mucha gente se cree. Pues sí. Pues vamos ya mismo a comenzar porque eso es una... La verdad es que la primera pregunta es básica. ¿Qué es la antroposofía y cómo se relaciona con la comprensión del ser humano y del universo? A ver, pues, Óscar mismo. Óscar. No, pues mira, la antroposofía es no es tanto la sabiduría del ser humano, sino la sabiduría en el ser humano. Es decir, antes de Rudolf Steiner, pues sobre todo con Blavatsky y la teosofía, se intentaba buscar la sabiduría en lo divino, es decir, en un elemento ajeno a lo humano o superior a lo humano. ¿Qué pasa? Que Rudolf Steiner, siguiendo un poco no solo el idealismo alemán, sino también el romanticismo alemán, y siguiendo a Nietzsche, se ha dado cuenta de que Dios ha muerto y que tiene que resucitar en lo humano. Y es ahí donde hay que buscar la sabiduría, en la fuente o en el vientre de donde ha salido lo divino. Por eso hay una frase muy enigmática de Rudolf Steiner, que creo que aparece al principio del libro de Octavio Piulats, que es que el ser humano es la esperanza de los dioses. Sí, bueno, yo añadiría a lo que dice Óscar, para que los oyentes se centren en el tema, también aparte de esta gran definición espiritual o intelectual, diría que la antroposofía es un movimiento social creado ahora, en estas fechas, hace 100 años, en Suiza, de carácter intelectual y espiritualista. De hecho, la antroposofía, además de esta creación, tiene un gran centro que es en la localidad de Dornach, en Suiza, un gran edificio, en honor a Goethe, se llama Goetheanum, que por cierto se parece mucho a Gaudí, ¿no? Se parece mucho a las casas de Gaudí porque no hay líneas rectas, ¿no? Todos son curvas, y allí se hacen todas las semanas seminarios, cursos, etc. Y este movimiento social se ha expandido por todo el mundo, ¿no? Hoy en día en los 5 continentes encontramos centros antroposóficos, universidades antroposóficas, escuelas antroposóficas, clínicas antroposóficas, praxis antroposóficas. Es decir, vivimos de hecho rodeados de antroposofía y no nos damos cuenta. Sí, agricultura antroposófica también. Agricultura antroposófica. Cosmética antroposófica. Cosmética antroposófica. Aquí en España. Bancos antroposóficos, perdón. Bancos antroposóficos. Centros, también. Colegios antroposóficos. También, sí, sí.
Están las escuelas Waldorf. El método Waldorf. Ajá. ¿Y en qué consiste este método? A ver, yo hice el curso de pedagogía Waldorf. Sí, Óscar es profesor en Waldorf. Bueno, soy profesor de enseñanza normal. Bueno, normal, ya empezamos mal de decir normal, ¿no? De enseñanza arreglada, pero sí hice un curso de 3 años. Pero hiciste un curso, ¿no? Sí, de 3 años. En España es un posgrado en la Universidad de la Complutense, yo lo hice en Lugo. ¿Y qué es para mí la pedagogía Waldorf? Porque, claro, fue un curso orientado sobre todo a primaria. Pues, a ver, pues es una manera donde se intentan utilizar los sentidos del ser humano, lo humano, para entender lo humano. Eso es lo primero que me di cuenta, ¿no? El tacto, el ritmo, la palabra, los colores, la vista. Se intenta de alguna manera sensibilizar los conceptos, que es algo que en la educación reglada, en la educación, pues no, yo por lo menos en mi experiencia a los chicos y a las chicas les cuesta muchísimo llegar a vivir eso que aprenden, eso que estudian. Y para mí fue la gran aportación que me dio la pedagogía Waldorf. Eso y sobre todo un método, que al final el método pues lo acabas haciendo tuyo, no es que haya un método, ¿no? Pero bueno, sobre todo el objetivo claro de tener que sensibilizar todo aquello que explico para que los chavales de alguna manera se lo puedan comer, lo puedan ver, lo puedan casi escuchar o sentir. De hecho, hay tres ejes en la pedagogía Waldorf que son básicos, que son el pensar, el sentir y el querer. Y eso se trabaja en todas las asignaturas, en todas las disciplinas. Y bueno, si tuviera que reducir la pedagogía Waldorf a algo, sería eso. Y Óscar, creo que también hay una cierta revalorización de la naturaleza. Oh, por supuesto, claro que sí. Sí, son escuelas que suelen estar ahí rodeadas en plena naturaleza. En la que yo cursé el curso este, pues sí estaba en Friol, y sí, un sitio muy bonito, una casa de madera. Sí, se trabaja con los animales, es decir, las clases de biología se hacen en la huerta con los animales. Bueno, sí, la naturaleza es un elemento integral. Mucho arte, ¿no? Mucho arte. Y mucho arte, sí. A mí me gusta mucho el arte de la palabra. Creo que es lo que yo aprendí, porque en mi asignatura, que es filosofía, tampoco tengo yo mucho, y en secundaria además, tampoco tengo yo muchos medios para poder sensibilizar lo que digo, más que a través de la palabra. Uh-huh. Y sí, aprendí mucho a usar los ritmos, a modular la voz. Bueno, es lo que yo me llevo, sí. El arte de la palabra. José. Bueno, yo lo que tengo entendido es que el método Waldorf es un sistema de enseñanza distinto en el cual se fomenta mucho la libertad del alumno. Y se trata de que el alumno, a través de los sentidos y métodos alternativos, sea el que va descubriendo mucho más del sistema típico de memoria o de enseñanza, ¿no? Entonces ha sido un método bastante extendido, y no tenemos que olvidar también que hemos tenido en España grandes antropósofos. Por ejemplo, en el Ateneo de Madrid, en los años 30, tuvo un despertar bastante importante, ¿no? Que la obra, y si hablamos de antroposofía, tenemos que hablar forzosamente de Rudolf Steiner, que es el creador de esta obra, ¿no? Que, para situar a nuestros oyentes, pues nace en Croacia y muere en torno a muere en 1925, con lo cual es una doctrina relativamente moderna, ¿no? Aunque, como bien han dicho los compañeros, es una doctrina absolutamente influenciada por la tradición filosófica alemana, ¿no? Tanto Goethe, Kant, Nietzsche, etcétera. Y en este sentido es una doctrina muy europea, muy centroeuropea, podríamos hablar quizás. Sí, no solo ahí Octavio seguramente nos puede enseñar mucho más, ¿no? Porque en el fondo Steiner bebió de toda esa contracultura, naturismo en Alemania, etcétera, y lo hizo suyo. Usted quizá nos puede decir mucho más de todo esto. Bueno, yo conocí la antroposofía en Alemania precisamente a través de los ecologistas, ¿no? Esto ya señala algo, dijéramos, ¿no? La primera oleada del movimiento ecológico y verde alemán estaba dirigida por algunos antropósofos en este aspecto, ¿no?
Y sí, claro, esto es con la conexión con Goethe, es decir, la conexión goetheniana, porque hay que tener en cuenta que Goethe defiende un panteísmo siempre, ¿no? Y esto influenció mucho a Steiner, ¿no? Pero el revival fuerte, porque ahora decía José, los antropósofos en Madrid de los años 30, el revival moderno de la antroposofía, por decirlo así, es un revival que viene de la mano de los movimientos nuevos sociales, a partir del 68. Es decir, mucha gente espiritualista, antropósofa, se integra en movimientos antinucleares, ecologistas, y por aquí viene, dijéramos, la expansión, bancos alternativos, viene la expansión moderna de la antroposofía, ¿no? La agricultura ecológica ocurre igual. La agricultura ecológica, el método Steiner es el método biodinámico, y este método biodinámico es el más puro, el más ecológico que hay, ¿no? Entonces, tenemos pues también esta conexión. Decía Óscar, y le doy la razón, que es un movimiento germano, y José también indicaba que es muy germanista, muy filosófico idealismo alemán, por supuesto, pero en el siglo finales, en la segunda mitad del siglo XX, cuando se expande a través de los nuevos movimientos sociales, es un movimiento que aspira a lo internacional, ¿no? Aspira mucho a lo internacional, ¿no? Es de raigambre germana, evidentemente, ¿no? Pero es que hay algo que no sea de raigambre germana en el mundo de la cultura. Pensar un poco. Y en el mundo de la ciencia. Muchísimas cosas tienen la raíz germana, ¿no? La medicina actual, en un 80%, está formada por premios Nobel germanos, ¿no? Me refiero a la convencional. La filosofía, la sociología, la influencia de Marx, que es un pensador alemán en el mundo, ha sido brutal, ¿no? Sí, hay la vía anglosajona y está la vía francesa, pero la vía alemana, dentro de la potencia intelectual, es enorme, ¿no? Sí. En ese aspecto, ¿no? Sí, sí. Y además una cosa que yo creo que hace que la antroposofía tuviera el éxito que tuvo, es que antes de la antroposofía uno tenía que seguir a un gurú o a un sistema, pero lo seguía de una manera emocional. Al final tienes que creerte tal cosa, ¿no? Y luego sentirla. Y creo que el gran aporte de Steiner es que ese mundo espiritual podemos empezar a entenderlo, a comprender, de tú a tú, o de yo a yo, diría yo. Y claro, a ver, para alguien que está acostumbrado a escuchar acerca del cuerpo etérico, del cuerpo astral, de los ángeles, poder llegar a entender que todo eso de lo que se está hablando y que teóricamente te tienes que creer es algo que está sucediendo en tu cuerpo, en tu mente, en tu día a día, ¿no? En tu contacto con la naturaleza, pues es un paso que creo que hacía falta en el mundo de la espiritualidad. Llegar a comprender aquello en lo que tú crees. ¿Cuáles son los conceptos, los principales conceptos y prácticas de la antroposofía que contribuyen al crecimiento personal y espiritual? Es que Óscar lo estaba diciendo, es que allí estamos con el problema. Es que hay dos Steiners, ¿no? Sí. Hay un Steiner muy intelectual, muy filósofo, que sus obras son muy interesantes a nivel filosófico, intelectual y sociológico también, ¿no? El Steiner que además va a crear a los nuevos movimientos sociales del siglo XX y del siglo XXI, algunos, no todos, algunos. Pero luego está el Steiner espiritualista y el Steiner teósofo. Ambos Steiners son difíciles de congeniar, ¿no? O sea, sí, a tu pregunta directa de cuál es la contribución para el conocimiento del hombre y tal, tendríamos que entrar en sus obras espirituales, ¿no? Sus obras espirituales que explican una nueva antropología. Explica exactamente cuál es la antropología humana, cuáles son los órganos humanos, en qué se basa el pensamiento humano. Sobre todo, lo fundamental nos explica el invisible, las energías invisibles que hay en el... ¿En el qué, perdón? Lo invisible, el mundo espiritual invisible que nos rodea, que no nos damos cuenta de él, nunca tenemos a dónde está ni dónde aparece. Steiner nos lo explica.
nos da las categorías para penetrar en el mundo invisible. Su obra quizá más conocida se llama Cómo penetrar en los mundos superiores. Sí. Es una obra que se ha extendido muchísimo. En Alemania, además, forma parte de seminarios filosóficos, ¿no? Cómo una persona puede ir progresando y evolucionando, no solamente en su personalidad, sino en el conocimiento de lo invisible que le rodea. Sí, No que sé si Óscar estaría de acuerdo en esta. No, estoy de acuerdo. Lo único es que lo invisible que nos rodea no es algo que sea, no es algo que esté allá, más allá de este mundo. Es decir, lo invisible está ahora mismo. Evidentemente. Está ahora mismo dentro de la cabeza de Fernando, de José, de Octavio y mía. Es decir, en nuestro día a día, los seres humanos que se nos acercan ya son algo invisible. Nosotros para ellos y ellos para nosotros, ¿no? Y bueno, con respecto a esa obra de la que habla Octavio Piulars, yo tengo la sensación de que es una obra donde los conceptos de la ética son sensibilizados, ¿no? Y transformados en algo que tú puedes llegar a experimentar con la imaginación y de esa manera pues convertirte en un clarividente, pero tú no estás viendo nada que sea ajeno a, por ejemplo, la idea que tenga Fernando de Bien. Simplemente a esa idea que tiene Fernando de Bien, pues tú le agregas una cara, unos gestos, y tú vas progresando a través de tu propia ética, ¿no? Dándole forma. Y a mí es lo que más me ha llegado a la antroposofía, ¿no? Como todos aquellos conceptos áridos que a mí me explicaban en clases de ética, por ejemplo, y que a mí no me decían absolutamente nada, pues este hombre los convierte en un ejercicio de clarividencia. Es decir, tú no puedes hacer el bien si no eres capaz de mirarlo, de imaginártelo, de visualizarlo. Es que Hay una frase. Sí, adelante, José, dime. Sí, también plantea dos cosas. Por un lado, habéis hablado del hombre. Luego podríamos entrar más adelante quizás también en un aspecto que fue muy debatido sobre el concepto racial de la antroposofía y que entraña también por el concepto de esa superioridad germana que plantea Steiner y que, sin embargo, desde su planteamiento fue totalmente rechazada luego por los propios nazis, que llegaban a algunas conclusiones parecidas, pero por otra vía completamente. Por otro lugar, sí. Pero también nos encontramos con que Steiner en la antroposofía lo que nos quiere hacer es que a través del pensamiento tenemos que llegar a interpretar todo aquello que los sentidos intuyen, pero que no llegan a ser capaces a detectar, con lo cual nos está abriendo nuevas vías de pensamiento para tratar de alcanzar el conocimiento, pero muy abiertas, es decir, no marca un camino muy, muy concreto, sino que lo deja mucho a la libertad individual, y eso es una gran novedad también. Sí, es quizá la grandeza para mí, la miseria de la antroposofía, porque sí, por un lado, a través del pensamiento, somos capaces de captar y de entender una serie de conceptos que pertenecían al ámbito de la fe, ¿no? Pero por otro lado, y eso lo decía en la conclusión de la tesis, no tengo yo muy claro si realmente ese es el camino. Es decir, hay un punto donde a día de hoy, ¿no? Pues conocen perfectamente la teoría, pero han perdido el contacto, es decir, no son capaces de sentirla. De hecho, incluso hasta he escuchado a antropósofos, pues, hablar con cierto desprecio, ¿no? De aquellas personas que son capaces de percibir el cuerpo etérico, el cuerpo astral. A ver, hay un punto donde, después de leerte toda la obra de Steiner, que es gigantesca, como tú dices, muy dispersa, pues tienes que dar el paso, ¿no? Y dejar de entenderlo y empezar a vivirlo. Y por eso digo, creo que es la grandeza, ¿no? Que te permite entender todos esos conceptos, pero también es la miseria, porque si te quedas anclado en esa intelectualización de la clarividencia, pues en el fondo, desde mi punto de vista, te quedas en nada. Es que la antroposofía seguramente es mucho más vivencial que otras corrientes filosóficas. Sí. Si no se vive, puedes haber leído mucho Steiner y tal, pero no has conseguido experimentar, y es a través de la experiencia y el sentimiento cómo se puede progresar en ese camino. Sí, no, y la pedagogía Waldorf busca eso también. Es decir, por ejemplo, ¿qué es el cuerpo etérico? Pues es un cuerpo de formas, un cuerpo formativo. Y entonces, pues a los chavales se les intenta, pues, educar, por ejemplo, a través de la arcilla, ¿no? Para que ellos sean capaces de ir dándose cuenta de la presión que tienen que hacer para darle forma a las cosas, a través de la geometría. A través de todo eso, pues intentan que la gente, de manera
natural, que esa es una cosa muy importante, ¿no? Él siempre habla de la clarividencia atávica y de la nueva clarividencia, ¿no? La clarividencia atávica, pues tú percibías una serie de cuerpos espirituales, pero no sabías ni cómo, ni por qué, ni de dónde venían. La pedagogía Waldorf y la antroposofía, pues te permite percibir todo eso que parecía que, como decía Ortega de Piulats, ¿no? Vivía en los mundos superiores, sí, pero tú eres capaz de vivenciarlo ahora. Tocando, mirando, sintiendo, hablando. Hay una frase de Steiner, para cerrar un poco este capítulo de la filosofía. Hay una frase de Steiner muy interesante en Los enigmas de la filosofía, un libro que recomiendo a los filósofos, si tienen tiempo, que es que con la conciencia ordinaria no vamos a llegar a la verdad de las cosas y a penetrar en lo divino, en el tema de la clarividencia. Hay que dar un salto mortal. Hay que ir hacia la conciencia extraordinaria. Para mí esa frase, que suena un poco a conciencia chamánica, ¿no? Dijéramos, ¿no? Esta frase define muy bien el desafío que promueve Steiner a la gente que piensa, dijéramos, ¿no? Sí. Y él da líneas para caminar por esa conciencia extraordinaria sin drogas, sin cosas raras y tal, ¿no? Adelante, perdona, sí. Fernando. La antroposofía ha sido criticada, ¿no?, por su promoción de las pseudociencias y del pensamiento mágico. Sí. Ahí Ortega de Piulats tiene mucho que decir. Sí, bueno, la filosofía, la antroposofía en Alemania no se lo toma muy en serio, pero esto ya viene ya de antes, ¿no? Hay una polémica entre Ernst Bloch, el gran marxista, y Rudolf Steiner. No es una polémica directa, es una polémica a trozos, ¿no? Bloch define a Steiner como el lunático más genial alemán que ha existido nunca. Y claro, bueno, es que la antroposofía bordea evidentemente aspectos mágicos, aspectos espirituales, chamánicos, y esto evidentemente choca mucho con el movimiento escéptico, con el movimiento científico. Pero por otro lado, yo creo... Sí, no, muy breve. Por otro lado, yo recomiendo a la gente que que le interesa el Steiner más intelectual y menos mágico, por decirlo así, ¿no?, que se lea su obra sobre Goethe, La idea del mundo en Goethe, que es una crítica muy bonita a la ciencia moderna. Las personas que lean este libro descubrirán exactamente cuáles son los déficits de la ciencia moderna. ¿Y cómo era la antroposofía cómo era la filosofía que se vivía en aquel momento en relación frente a la antroposofía que plantea Steiner? Solo un pequeño apunte con respecto a lo que le preguntabas a Ortega de Piulats, y es que, a ver, yo entiendo las críticas del movimiento escéptico, porque, a ver, por ejemplo, en el caso de la agricultura biodinámica, ¿no?, que creo que hay que coger un cuerno de vaca, llenarlo, sí, para captar las fuerzas etéricas. Yo siempre lo tuve claro desde el principio. Para mí Steiner es un romántico que es consciente de la fuerza, ¿no?, de la fuerza formativa, de la imaginación. Para mí eso es la magia, ¿no? Es decir, usar la imaginación para darle cierta profundidad a algo tan prosaico como a lo mejor plantar patatas. Y bueno, yo siempre he visto, a ver, yo he tomado vinos biodinámicos y vinos normales, sinceramente, me gustan los dos, no soy capaz de captar la diferencia entre uno biodinámico y un Ribera del Duero. Lo que sí es cierto es que un agricultor que es capaz de tratar a la viña con el amor, con la imaginación, con el respeto, pues lo primero, va a ser mucho más feliz que un agricultor que está ahí produciendo de mala gana un Ribera del Duero. Y bueno, y supongo que también aquella persona que tiene la sensibilidad para entender la agricultura biodinámica, pues cuando consume ese vino, pues es capaz de, yo no sé si apreciarlo, pero sí de valorarlo de una manera diferente.
Sí, porque no hemos preguntado precisamente eso, cómo se aplica esta filosofía, antroposofía a la agricultura y en fin, el resto de... Es que, Fernando, la antroposofía tiene tantos campos que es muy difícil dar una respuesta única, porque va desde la medicina a la educación o a la agricultura, como estamos comentando, pero sí podemos poner, en todo caso, que lo que se busca es la aplicación del sentimiento, fundamentalmente a la hora de realizar los hechos, quizás. No, solo acabar con lo que decía Óscar. Como sabéis, en Alemania hay un par de universidades antroposóficas. Y claro, esto lo estudian mucho, ¿no? Tratan de fundamentar a nivel científico las ideas de Steiner en medicina, en biología, en este caso el biodinámico en agricultura. Y bueno, hay muchos estudios que indican que este cuerno de vaca relleno, por decirlo así, es decir, que hay elementos, oligoelementos minerales que son fundamentales para el crecimiento de la planta, ¿no? Y también en medicina, ¿no? El muérdago, que es una de las cosas que se utiliza en la terapia contra el cáncer, han trabajado en las universidades antroposóficas buscando a Paracelso, la antigua medicina germánica, a ver cómo funcionaba. Es decir, se trata de fundamentar también científicamente esto, ¿no? No es que lo olviden, ¿no? No es que lo olviden, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Para ti no es un mero... y no lo digo peyorativamente. Para ti no estamos entrando en lo que es un efecto placebo. No, claro. Pregunto. No estamos entrando... No es placebo. Pero todo esto coexiste con lo que tú dices. No va en contra. Es decir, el cuidado romántico del campo pues va a ser beneficioso para el campo. Exactamente. Eso está claro. Eso es obvio. Sí. Daros cuenta también que en Alemania ahora mismo hay cosas que nos parecen relativamente modernas, pero ya se practicaban a comienzos del siglo XX, como son el vegetarianismo, el nudismo, la homeopatía, que ha tenido una enorme tradición en Alemania, mucho más que en otros países, y que ahora mismo, pues por ejemplo, en España se encuentra cuestionada, ¿no?, por la ley de sanidad. Y entonces también ese pangermanismo que hemos hablado antes es absolutamente definitorio de la antroposofía. Yo me gustaría preguntaros a Óscar o Octavio, por ejemplo, ¿cuáles son las principales diferencias que veis respecto a otro movimiento del 19, que es la teosofía? Que en muchos casos la gente confunde antroposofía con teosofía. Vale. Empieza Óscar, adelante. Bueno, me leí la doctrina secreta de Blavatsky y también a Les Beate de Anne Besant. Me pareció siempre, a ver, con todo mi respeto a los teósofos, que me parecen mucho menos dogmáticos que los antropósofos, pero siempre me pareció como algo muy lineal la teosofía. Una historia donde se cuentan una serie de contenidos, tú te los crees, ¿no? Algo como muy enciclopédico, muy fantástico, pero al mismo tiempo muy enciclopédico, muy frío, ¿no? Y lo que a mí me gusta de Steiner y de la antroposofía es que el qué es menos importante que el cómo. Es decir, él es... No sé si esto se va a entender. Porque esto enraiza un poco con Goethe, pero bueno, lo importante. A ver, de alguna manera el ser humano es la naturaleza viéndose a sí misma a través del ser humano y de las capacidades del ser humano. Hay como una especie de bucle, ¿no?, que se retuerce sobre sí mismo para poder comprenderse, sentirse y quererse. Eso es el ser humano, la naturaleza comprendiéndose a sí misma, queriéndose a sí misma y sintiéndose a sí misma, ¿no? Y bueno, ya creo que me estoy yendo a la pregunta que decía José, pero creo que la antroposofía lo que busca es retorcer ese bucle y de alguna manera enfocar ahora al ser humano por encima de sí mismo para poder continuar ese esfuerzo que la naturaleza ha hecho para poder comprenderse a sí misma. En la teosofía, pues yo no veo nada de eso. Veo algo lineal. Y en Steiner, pues si tuviera que definirlo de alguna manera, pues lo que veo es alguien que está constantemente como, ¿sabéis el símbolo este del Ouroboros, de la serpiente que se muerde la cola, que por cierto aparece en los libros de la doctrina secreta? Pues creo que Steiner es precisamente eso, ¿no? Un esfuerzo constante de intentar, como decía Ote de Pilas, ¿no?, situarse por encima, ¿no?, pero no por un mero... no por hablar de cosas superiores, sino porque precisamente hablar de cosas superiores
y salirse del bucle, salirse del punto en el que estamos, es precisamente, como diría Spinoza, es el conatus, es el esfuerzo que la naturaleza hace constantemente, dar un paso por encima de sí misma para poder verse desde arriba. Yo como complemento lo que dice Óscar, y de cara a los oyentes, diría que una de las diferencias importantes en la teosofía y la antroposofía, evidentemente, es el tema del cristianismo, ¿no? Sí. El cristianismo es la clave, ¿no? La clave para la ruptura de Steiner con la teosofía. Steiner milita en la teosofía durante 7 u 8 años, pero cuando ve que la teosofía, como dice Óscar, o sea, son manuales inspirados por los Mahatmas y por Oriente y por Aditya y por Sinet, etc. Cuando se da cuenta de la predominancia del orientalismo en la teosofía, él se aparta, gira y se remite a la tradición cristiana alternativa europea. Rosacruces, masonería. Esa es la orientación de Steiner. Y recupera el cristianismo. Pero lo recupera de una forma novedosa. No es el antiguo cristianismo, es otro cristianismo, ¿no? Realmente, el cristianismo y Steiner, eso daría para varios programas, porque realmente es tan original y tan sorprendente lo que dice sobre el cristianismo, que o bien te lo crees o cierras el libro. Pero realmente él consigue bloquear la mayoría de las críticas clásicas contra el cristianismo, ¿no? Pero si no te lo crees, en el fondo el Cristo del que habla Steiner es el yo de Fichte, ¿no? Sí. Es decir, Cristo no es algo lejano. Cristo es nuestro yo, que está crucificado en el cuerpo físico y, bueno, en el sentimiento, en el pensamiento y la voluntad. Sí, yo siempre que leo los libros sobre Steiner, que sí, tienes toda la razón, sobre todo los de Cristo, ¿no? Los dos niños de Jesús. La verdad, yo me salto todo eso. Siempre tengo la sensación de que está intentando sensibilizar las intuiciones de Fichte, por ejemplo. El yo como elemento crístico del ser humano. Sí, pero para los cristianos actuales que no conocen a Steiner, leerse la cristología de Steiner es un shock, ¿no? Es un shock, sí. Yo creo positivo porque les rompe todo lo que ellos, como ellos contemplan los dogmas cristianos y los nuevos evangelios. La lectura de Steiner de los nuevos evangelios es tan sorprendente que vale la pena leerse, ¿no? Sí, es cierto, sí. Matizando que es una interpretación cristiana que no católica. Exacto. Alemana totalmente. Sí, bueno, pero yo quisiera, esto de la alemana, y antes ya te lo he dicho, José, es decir, en el mundo hay una tradición que es la que manda, que es la anglosajona, francesa, germánica, etcétera, y la que ha creado la ciencia, la cultura, etcétera. Pero hay un país que ha creado el antídoto contra esto, un país que ha creado la contracultura, y este país es Alemania. Porque toda la contracultura que tenemos tiene su raíz germánica también. Por eso que el pangermanismo de Steiner, bienvenido sea, si es contracultura. No sé si me sigues. Bueno, Octavi, yo mantengo la teoría de que el contrapeso de la cultura alemana proviene todo por la derrota del bosque de Teutoburgo, que es de donde no se consiguió romanizar convenientemente más allá del Rin, ¿no? Y es lo que ha mantenido una corriente de pensamiento completamente diferente a la latina que tenemos. Muy bueno esto, muy bueno. Sí, pero es cierto, por ejemplo, Steiner lo deja muy bien parado al sufismo y a la religión, bueno, le llama al arabismo, ¿no? Al islam. A mí, precisamente, esa es una parte de la antroposofía pues que no me gusta nada. No te gusta nada, ¿no? No me gusta nada, sobre todo porque entiendo las críticas que hace Steiner al arabismo. Pues sí, la sumisión al destino, etcétera, etcétera, ¿no? La predominancia de la comunidad sobre el individuo. Sí, entiendo todo eso, pero me parece, ¿cómo decirte? Me parece un reduccionismo muy grande de lo que es el arabismo, ¿no? Y sobre todo no encontrar ningún tipo de elemento valioso. Y además, pues como siempre, pues no me gustan nada las etiquetas. Steiner a veces abusa de las etiquetas, ¿no? Define el arabismo como una mezcla de luciferianismo y de agimanismo. Volviendo a lo que decías de Cristo, para Steiner, Cristo no es otra cosa que
no es tampoco una entidad separada, sí, está separada, pero en el ser humano Cristo es literalmente, es tener la habilidad para pasar de lo que Schiller llamaría el impulso de la forma, que creo que estaría relacionado con Lucifer, al impulso, bueno, de lo que es Lucifer a He-Man, es decir, de la emotividad máxima a la lógica máxima. Cristo es simplemente eso, la capacidad para balancearnos desde la imaginación máxima a eso, a la lógica más fría, sin quedarnos anclados en ninguna de los extremos. Solo decir que quizás vale la pena para los radioyentes y la gente que esté viendo el debate recordar que Steiner no es un pensador teórico, sino que todo lo que él ha hecho de teoría lo aplica a la práctica. Sí. Y antes ya lo he dicho, estamos rodeados de la antroposofía. En las escuelas Waldorf, me he dejado algunas cosas, en la medicina Waldorf, perdón, la medicina antroposófica, en la agricultura biodinámica, en la cosmética biodinámica, si tú quieres. Es decir, estamos rodeados en el arte biodinámico, en la pintura biodinámica, como decía Óscar, los bancos éticos antroposóficos que hay en Alemania y que hay alguno en España. ¿Hablamos principalmente en Alemania o en España también hay numerosos centros, en fin? No, hay centros antroposóficos. Sin ir más lejos, en Barcelona existe el centro que sería el Goethearum de Suiza en Barcelona, que es la Casa Steiner, ¿no? Una vieja torre en la calle, en el barrio de Sarriá, donde vive la burguesía catalana pudiente, ¿no? Ya antes he mencionado que hay unas 30 escuelas Waldorf en toda España. En Madrid, en las capitales importantes, hay escuelas Waldorf, sí, que son las escuelas que siguen los métodos pedagógicos de Rudolf Steiner, ¿no? Sí. Y antes también dije, no sé si estábamos hablando, para mostrar la actualidad de Steiner, que la Guerra de las Galaxias, el argumento de la Guerra de las Galaxias está inspirado en ideas de la filosofía de Steiner, ¿no? Y en esto Óscar lo estaba comentando antes. Sí, no, ¿qué pasa? Estamos dando no queremos blanquear a Steiner, ¿eh? Es decir, como tú muy bien dices, Octavi, Steiner era un práctico. Es decir, práctico, sí. Él veía, él decía lo que veía, y Steiner fue amigo, se relacionaba con Aleister Crowley, con Krumheller. Yo recuerdo un libro de Krumheller donde él habla de que estaban él, el maestro Therion, y Steiner se sentaba en la silla y pues empezaba a explicarles cómo era la Atlántida, la Lemuria, y se quedaban todos embelesados con las visiones. Lo que quiero decir es que, Steiner primero creía en lo que veía. No creo que lo creyese como una verdad absoluta. Yo creo que él tenía muy claro que lo que veía era algo, como dicen los sufíes, ¿no? Pertenecía al reino de la... No sé si conocéis a Henry Corbin. Henry Corbin, es un islamólogo, un iranólogo sobre todo, hablaba del mundo de Alam Malmital, el mundo de la imaginación, donde los cuerpos se espiritualizan y los espíritus se corporalizan, pero es el mundo de la imaginación. Yo creo que Steiner siempre tuvo claro que lo que estaba era relacionándose con unas imaginaciones. La única diferencia es que para él esas imaginaciones tenían un grado de verdad, y él para él no eran fantasías, aportaban un cierto conocimiento, ¿no? Pero sí, para no desviar en el tema, pues sí, Steiner practicaba absolutamente todo lo que veía y lo comprobaba y lo llevaba a la práctica y veía si funcionaba o no funcionaba. Sí. Sí, yo me refería a esto, que aunque la gente no conozca, muchos radioyentes se darán cuenta a través de este programa que existe algo que se llama antroposofía, pero que de hecho está muy extendida en España, ¿no? O sea, que hay muchos centros y que hay gente hay grupos y hay realmente, probablemente, yo no sé hoy en día la masonería, cuál es su extensión en España, ¿no? Pero yo diría que la antroposofía tiene una mayor extensión que la masonería en estos momentos en España. Pues mira, Octavi, la masonería ahora mismo se calcula en España en activo unos 4.000, 4.500 personas, no mucho más. Steiner era masón, creo. Tengo un libro aquí en inglés. Y aunque no hay evidencias concretas... ¿Pero hay relación de la antroposofía con la masonería?
Sí. A ver, cuando hacíamos los ejercicios de euritmia, yo todavía no conocía nada de Steiner, ni tampoco conocía mucho de la masonería. Yo siempre le decía a mis compañeros del curso, decía, esto es, ¿cómo les decía yo? Bueno, primero, se solían hacer ¿cómo se dice? Como en los templos masónicos, ¿no? En un solo ajedrezado. Los movimientos... En columnas y un ajedrez. Sí. Y bueno, los movimientos, pues a mí me recordaban, luego comparando y tal, pues me recordaban mucho a movimientos que se hacen dentro de la logia masónica, en las iniciaciones. Y bueno, el padre de Steiner creo que era masón para entrar en la sociedad, en la sección esotérica de la Teosofía. Y Rudolf Steiner fue director de la sección esotérica alemana en la Teosofía, pues tenías que ser masón. Bueno, si fue o no fue masón, no lo sé, pero todo apunta a eso. Hay un libro muy bueno que se llama, bueno, lo tengo por ahí atrás, ahora no recuerdo el título, está en inglés. Si buscan Steiner Freemasonry, aparecerá. Sí, y bueno, todo apunta a que Steiner fue masón, aunque criticó mucho la masonería porque pensaba que había perdido todo contacto con lo que era la vivencia de la experiencia masónica. Que es una cosa que empiezo a percibir yo en la antroposofía también. Es lo que pasa cuando intelectualizas todo tanto que ya dejas de sentir aquello que estás intelectualizando. Daros cuenta que en la Alemania de comienzo del siglo XX había un montón de grupos esotéricos. Entonces prácticamente tenían una interconexión unos con otros. Había gente que pasaba de la francmasonería a la Otto, a otro tipo de logias, hacia logias pangermanistas, y había una interrelación tremenda entre los grupos, de tal manera que en muchos casos el acceso a determinados grupos ocultistas pasaba por una primera escala que era la introducción en la francmasonería, y a partir de allí luego ya iba habiendo escisiones o grupos mucho más cerrados y tal, ¿no? Era algo que pasó en la Alemania y fue un fenómeno tremendo en la Alemania entre 1900 y 1925. Tenemos desde enormes periódicos ocultistas, revistas como era la famosa Ostara, etcétera, etcétera, y había un caldo de cultivo tremendamente importante entre la intelectualidad germana, ¿no? En aquella época. Se ha llegado a relacionar también la antroposofía con la extrema derecha. ¿Es cierto esto? No, vamos a ver. Steiner plantea, también hace un estudio sobre las razas. Y entonces dentro de las razas se establece que cada raza tiene, por así decirlo, un destino kármico y una serie de cosas que ahí enlaza también un poco con la teosofía. Pero, por ejemplo, él muere en 1925, pero los nazis declaran la antroposofía completamente incompatible con el nacionalsocialismo. Entonces, sí ha tenido ese tema, y luego también tuvo diferentes posicionamientos en relación al pueblo judío, pero distintos completamente al nacionalsocialismo. Con lo cual... Hombre, el mejor amigo, el maestro de Steiner, el maestro teósofo de Steiner, que es Friedrich Eckstein, era judío. Y bueno, creo que sí, también Hitler llamaba a Steiner el amigo de los judíos, aunque él tampoco es decir, él piensa que el judaísmo pues es una religión del padre que tiene que ser superada, porque el padre representa lo que es el sustrato, representa la naturaleza, representa el origen, pero es un origen donde no hay cabida para el yo, para la individualidad. En el fondo, Steiner es un liberal, desde mi punto de vista. Steiner, en relación a la cuestión judía, lo que plantea es que se tiene que, a largo plazo, se tendría que ir a la asimilación dentro del resto de los pueblos europeos y a la desaparición de la religión, pero por superación, no por una eliminación, tal y como se plantea con la solución final, ¿no? Por eso, en ese sentido, sí reconoce ese fenómeno, pero es totalmente denostado, como ya hemos comentado antes, por parte del nacionalsocialismo. Bueno, y en 1922 en Múnich sufre un atentado a través del nazismo. El grupo antroposófico alemán le prohíbe ya dar conferencias en Alemania y prácticamente se dedica a dar conferencias en los países limítrofes, Austria, Suiza, etcétera, pero a partir del atentado... Y la propia antroposofía, a partir del 33, está prohibida en Alemania. Sí, claro. Pero y además, y esto es uno de los aspectos que yo destaco en una novela que hice, no sé si Óscar la recuerda, sobre Steiner,
inclusive la quema del Goetheanum, la quema del primer centro antropósofo mundial, que en Suiza, en Dornach, probablemente fue incendiado el edificio por los nazis, ¿no? Por un infiltrado nazi, ¿no? Incluso la muerte de Steiner hay sospechas de envenenamiento a través de personas determinadas, ¿no? O sea, Steiner era el enemigo público número 1 en los últimos 2 o 3 años. En el 23, 24, 25, Steiner era un personaje muy perseguido por los nazis. Lo que está claro es que o lo envenenaron los nazis o lo envenenaron los propios antropósofos con su carácter. De hecho, decía Steiner que si alguna vez reencarnase, él se temía que iba a tener que luchar contra la sociedad antroposófica, porque bueno, el movimiento se le fue de las manos y se convirtió en un movimiento muy dogmático que él intentó. Precisamente el año que viene se celebra el aniversario, el centenario del famoso Congreso de Navidad, que todo el mundo dice que fue un éxito, y bueno, pues Ita Berman, que era una íntima de Rudolf Steiner, pues dice que fue todo lo contrario. La sociedad antroposófica se había cristalizado, dogmatizado, todo era lo que decía Steiner o lo que no decía Steiner, y bueno, él en un último arrebato de honestidad, pues intentó darle la vuelta a todo eso, y bueno, pues sí, la mitología dice, o la geografía dice que el Congreso de Navidad refundó la sociedad antroposófica, pero la realidad es que no refundó nada, y Rudolf Steiner acabó bastante decepcionado con los logros que él quería para la sociedad antroposófica. No sé si esto es un jarro de agua fría, pero bueno, es la realidad. Bueno, hoy se celebra en todos los centros antroposóficos del mundo, en San Francisco, en Los Ángeles, en Chicago, en Barcelona, en Madrid, naturalmente en Alemania, en las principales ciudades, se celebran el recuerdo de este acontecimiento, de la refundación de la sociedad antroposófica, ¿no? Todo este verano hay cenas, hay comidas, etcétera, ¿no? Lo digo para que veamos la actualidad del movimiento, ¿no? O sea, sí. Pero no se crean. Estás invitado en Barcelona, así que. Después de esto que acabo de decir, lo dudo. No, pero no se crean todo lo que le cuentan, de que de repente en el Congreso de Navidad todos se dieron la mano en amor y compañía, los jóvenes fueron aceptados y la vieja guardia decidió dejar de dogmatizar. No, para nada pasó eso. Sí. A ver, he tenido la suerte de conocer a una persona que me introdujo en el pensamiento del supuesto maestro de Steiner, aunque no está demostrado. El que sí está demostrado de Friedrich Eckstein, judío, miembro de la Sociedad Teosófica, que era discípulo de Alois Mailander. Sí, Mailander. Esto sí que está claro. Eckstein era discípulo de Mailander. Sí, y bueno, pues este señor que me pasó la traducción del libro de Mailander es nieto de antropósofos que conocieron a Steiner, hijo de antropósofos, y él me contaba que, por ejemplo, cuando fue el entierro de Rudolf Steiner, a la vuelta en el coche, Dios mío, voy a decir esto y va a ser como un jarro de agua fría en el Congreso de Navidad, pero hay que decir estas cosas también. Pues que Ita Berman y Mary von Sievers, la mujer de Steiner, literalmente se peleaban para llevarse las cenizas de Steiner. De hecho, Ita Berman acabó siendo expulsada. Tanto Ita Berman como todos los que seguían a Ita Berman fueron marginados y echados y purgados de la sociedad antroposófica. Con lo cual, pues bueno, parece que el Congreso de Navidad no causa mucho. Pero esto, Óscar, ocurre en todas partes. O sea, esto ocurre yo he estado en diversos movimientos esotéricos, en diversos, por decirlo así, y en muchos, no he visto nunca un lugar que no terminase de esta forma, ¿no? Es cierto, y además Steiner siempre habla de que la misión del ser humano es transformar el mal, ¿no? Somos como una especie de planta que tenemos la misión de transformar lo malo en bueno. Eso hace mucho hincapié en eso, Steiner. Por lo menos intentarlo. Sí, intentarlo. Bueno, tenéis un sitio donde eso nunca pasa, que son los congresos de los partidos políticos españoles. Después de Corea del Norte es el sitio donde la ejecutiva marca más disciplina que todo, ¿no? Sí. En la actualidad, ¿es verdad que existe una cierta reticencia entre los antropósofos a las vacunas? ¿A las vacunas? Se dice que es un movimiento antivacunas. ¿Qué se piensa acerca de la vacunación del COVID, de la pandemia? Se hizo muy viral un vídeo que decía
donde Steiner decía que se inventaría una vacuna contra el alma. Es que a lo mejor, usted corríjame, Octavio, yo es que Steiner lo veo siempre como una gran metáfora. Antivacunas, sí, me imagino que muchos antivacunas están ahí, pero tampoco me gusta ese término, ¿verdad, Octavio? Antivacunas. Están ante una manera de hacer las vacunas, más que antivacunas. A ver, la medicina antroposófica es hostil a las vacunas. Entre otras cosas, como tú sabes, porque Steiner siempre piensa que, por ejemplo, las enfermedades infantiles han de pasarse. No podemos reprimirlas. Sarampión, difteria, o sea, una serie de enfermedades infantiles no podemos reprimirlas porque forman parte de la expresión espiritual, psicoespiritual del niño, dijéramos, ¿no? Entonces, los antroposófos en principio son refractarios a las vacunas. Y en Alemania, el gran movimiento anti-COVID de los años 22 y 23, que todavía estamos en ellos, básicamente fue dirigidos por antropósofos. No solo, pero sí. Entonces, sí, es lo que decía antes, ¿no? O sea, la antroposofía se ha convertido en el mundo moderno mucho en un movimiento espiritual, sí, pero alternativo. Muy, muy contracultural. Por eso yo definiría, sí, hay una gran base espiritualista en la antroposofía, pero hay toda una serie de gente joven, contraculturales, que utiliza la antroposofía desde esta perspectiva, ¿no? Y hoy en día sí, podemos afirmar que la mayoría de los antropósofos son antivacunalistas. Sobre todo anti-Pfizer y anti-COVID. Eso me quería referir. Sí. Esto supone, sin lugar a dudas, un grandísimo desafío, ¿no? De cara a cómo afrontar en la actualidad la antroposofía, pues este mundo, ¿no? Esta actualidad. Sobre todo, por ejemplo, en los centros de enseñanza que tenéis, ¿a qué desafíos, Óscar, te has enfrentado? Por cierto, he escrito un libro contra el COVID. Sí. No sé si se ve desde aquí. A ver. Ajá. Y se ve. Esto fue una reunión... Para entender y prevenir el COVID-19, del doctor Phil Octavio Pielats. Exactamente. Para los radioyentes que nos están escuchando y no pueden visualizar el libro. Bueno, yo estoy vacunado de las 2 primeras dosis de AstraZeneca. Me sentaron fatal la primera y la segunda. AstraZeneca es de las peores vacunas, por cierto, ya te lo dije, ¿no? ¿Te acuerdas? No, pues nada, gracias por recordármelo, me había olvidado. No, pero a ver, yo en eso... me preguntabas cómo viví en mi colegio, que es un colegio público, lo de las vacunas. Bueno, con un poco de tristeza. El desafío ¿estás en un colegio en estos momentos en el que se aplica la antroposofía? No, es un colegio público. Es un colegio público normal. Sí, lo que sí, pero realmente lo que me pareció un poco triste cuando fue lo del COVID es que había chicos, chavales en clase que no se querían vacunar, ¿no? Y eran... se tenían que ocultar, me lo decían a mí, pero no se lo decían a los demás, y cuando hacíamos debates en clase, ¿no?, acerca de todo esto, pues eran el enemigo público, ¿sabes? Parecían etarras, sí. más que simplemente personas que habían tomado la decisión libre de no vacunarse. Por eso digo, estos centros antroposóficos, ¿cómo afrontaron estos días? Puesto que estáis hablando de que es contraria a esta filosofía de vacunarse. ¿Cómo afrontasteis estos momentos de COVID? La mayoría de las escuelas Waldorf, no sé, no puedo hablar por todas, ni mucho menos, ¿no? Por las que conozco personalmente, los padres, como el sistema es un poco cooperativista, los padres participan también en la gestión de las escuelas, etcétera. La mayoría de los padres que llevan los niños a esas escuelas, las Montessori, las Waldorf, están muy concienciados a nivel crítico con la sociedad, ¿no? Y entonces la mayoría, ya los padres, no son vacunalistas. Sí. Entonces nos encontramos que no es ningún problema grave. Es decir, que la escuela no pase por órdenes o por vehículos de vacunación, ¿no? De hecho, corrieron en la Sociedad Antroposófica Alemana, corrieron mucho. A mí me llegaron vídeos de Alemania, lo que decía Óscar,
sobre las ideas de Steiner previas sobre las vacunas, alguna que hizo en los años 20, en los años 10, etc. Y también iba junto a esto con el movimiento de Médicos por la Verdad. Es decir, se creó todo un movimiento contracultural contra la vacunación, y la antroposofía y los centros antroposóficos participaron de ello. Y se le pueden poner, ¿cómo se dice?, puertas al bosque. Es decir, si realmente la antroposofía es una manera de transformar lo malo en bueno, pues quizás a lo mejor tenemos que pasar por ahí y transformar... A ver, evidentemente, no. Si usted le va a matar una vacuna, pues no se vacune, ¿no? Pero eso, no sé, a ver, todo el mundo, el 90% de la gente se ha vacunado, ¿no? Pues, a ver, ya que es inevitable, pues vayamos por ese camino, nos fundimos. Al fin y al cabo, Jesucristo, ya que hablabas de Jesucristo, pues se reunía con prostitutas, con mercaderes, con lo peor de la sociedad. Pues fundámonos con lo peor de la sociedad, ¿no? Y intentemos sacar de esa vacunación, pues algo bueno, por lo menos que salgamos indemnes de todo eso, no lo sé. Yo es la sensación, cuando mis amigos antropósofos me decían, ¿pero cómo te vas a vacunar? Y tal, pues yo les decía, pues, oye, a ver, soy un ser humano, el 90% de los humanos se va a vacunar, pues mira, yo me vacuno y bueno, y me solidarizo con el o sacar algo positivo de todo esto. Bueno, la antroposofía en Alemania pasaba correos, creo que semanales, de las víctimas de las vacunaciones. Ya. De las cientos de personas que en Alemania murieron por las vacunaciones, ¿no? Pero bueno, es un tema que nos llevaría muy lejos. Sí. Yo, amigos míos, tengo que dejaros. Son las 10:30 y pues... por compromisos no puedo estar con más tiempo con vosotros. Sí. Pero os acompaño hasta el fin de la tertulia. Nos dejas con lo de las vacunas. Ahora que viene lo de las vacunas, nos dejas, Otavi. Muy mal, ¿eh? Y para colmo. Muy bien. Hombre, es que entraríamos en una discusión también sin fin. Ahora vale la pena hablar sobre Steiner, ¿no? Pues sí. Sobre Steiner y la antroposofía. Ya dije que... Sobre Steiner el mago. Sí, no, para terminar el tema, por lo que a mí respecta, por lo menos, la antroposofía da instrumentos. La persona en España, por centralizarlo aquí, que quiera abrir su... Se escucha mal. Sino la espiritualidad. Y ¿por qué no al pensamiento mágico? ¿Por qué no? Pues claro. Steiner es una vía. Es una vía moderna. La antroposofía es la vía moderna que permite al hombre moderno, de forma racional y lógica, entrar en el... Esa sería la definición. ¿En el qué? Perdón, se ha entrecortado. En el mundo esotérico. La gente que quiera entrar en el mundo esotérico, mágico, etc. O sea, Steiner brinda una metodología para que pueda entrar en este mundo. Y lo brinda de una forma lógica, coherente, científica, entre comillas, las ideas que él tiene de ciencia, naturalmente, etc. Sí. Esa es la vía antroposófica. La gente que en España piensa, caramba, a mí me falta algo, me gustaría abrirme a la espiritualidad, las religiones convencionales no me acaban de convencer, no existe algo, me falta algo. Ahí está la antroposofía como una teoría moderna para ayudarme. ¿Puedo hacerte, antes de que te vayas, una pregunta un poco delicada? Porque esto es una pregunta que me han dejado aquí unos oyentes. La antroposofía cuenta con 14 millones y 4 millones de euros respectivamente en activos de baja gestión. Los bancos Triodos y GLS, dos instituciones fundadas y dirigidas por antropósofos, figuran como referentes de la banca ética. ¿Qué nos puedes decir de todo esto? A ver, no soy especialista en la banca ética, ¿no? Sé que el banco Triodos ha entrado en una crisis grave, ha tenido que reponer fondos. No sé si ha cerrado, no sé exactamente cómo está. No sé, no tengo idea de qué haya ocurrido, ¿no? Pero bueno, estos son entidades que forman parte, sí, de la antroposofía, no están gestionadas por personas, por directores de banco, etcétera. También en Alemania han habido casos de escándalos de bancos antroposóficos, los de bancos éticos, o sea, han habido médicos también antropósofos que han fracasado en las terapias, es decir, esto es el pan de cada día, ¿no? O sea, claro.
No tiene por qué entrar, o sea, desmerecer las teorías intelectuales de las que estamos ahora reflexionando, dice. Sí, sí, sí. De hecho, las teorías deben de ser... Es decir, las teorías tienen casos en los que no funcionan. ¿Sabes? No podemos exigirle algo que sea perfecto cuando lo demás, pues también, como dices tú, ¿no? Pues también hay muertes, etcétera, etcétera. Sí. Lo que sí es cierto es que la antroposofía, por ejemplo, cuando yo vi conferencias acerca del Triodos Bank hace 10 años, yo me empecé a dar cuenta de que la antroposofía se empezaba a usar como una marca. Una marca para... Sí. Para vender una serie de productos, en este caso la banca ética, que bueno, de ético lo que tienes es que tú dejas el dinero en el banco, te tratan igual que en todos los bancos, incluso te cobran más intereses, y lo que hacen pues sí es invertir en supuestos, en proyectos sociales, generalmente antroposóficos, beneficiosos para la sociedad, ¿vale? Pero para eso puedo yo unirme a una ONG, ¿sabes? O a Greenpeace, y con mi dinero pues gestionarlo a mi manera. Que también tendrás escándalos en las ONGs. Sí, también. Efectivamente. No voy a entrar en Greenpeace porque ya me han criticado bastante Greenpeace en Alemania. Voy a dejarlo. Vale. Bueno, un abrazo. Un abrazo, buenas noches. Buenas noches. Cierro por mi parte. Buenas noches. Aquí José, buenas noches. Muy buenas noches, Octavi. Adiós, Óscar. Adiós, Fernando. Chao, Octavi. Gracias. Octavi, gracias. A siempre. Bueno, pues seguimos con Óscar. Y nada, pues ahora, estando tú solo, te vamos a exprimir ahí bien. Exprime. Que me estaba comportando, como estaba yo, Octavio, pues me estaba comportando un poco. Ah, bueno, venga, pues ahora... vamos a darle un poco, Octavio. Has hablado de los cuerpos sutiles. Entonces, también Steiner estaba... yo creo que ha bebido, esto es una idea que tengo, por ejemplo, de toda la dinámica y la teoría de los cuerpos sutiles que plantea Leadbeater. ¿Nos explicas un poquito más sobre el tema desde el punto de vista de Steiner, los cuerpos sutiles del hombre? Sí, a ver, a él no le cae muy bien Leadbeater. Lo que sí sé, por la pedagogía Waldorf, etcétera, etcétera, es que él utiliza mucho las pinturas. A mí, por ejemplo, me encanta lo de los cuerpos sutiles porque me ha permitido apreciar el arte de Rafael, por ejemplo, de una manera muy diferente a como me lo habían enseñado en la escuela. Los cuerpos sutiles es la capacidad para imaginarte la realidad y plasmarla de manera artística en tu imaginación o en un cuadro. Tú dirás, ¿y qué tiene de objetivo eso? Nada. Lo que Steiner le ofrece al ser humano es una objetividad dentro de la subjetividad. A mí cuando me dicen que Steiner es científico, yo creo que Steiner le daba igual eso. Y a Goethe también le daba igual eso. Tanto Goethe como Steiner apuestan por una subjetividad, ¿no? Y ahí entra todo lo sutil, lo espiritual, pero una subjetividad objetiva. Es decir, el maestro Moria, yo cierro los ojos, me lo imagino, lo siento y lo dibujo. Y el maestro Moria no es otra cosa que mi experiencia con el maestro Moria. Y es una experiencia subjetiva, pero que yo puedo comunicar y transmitírsela a los demás. El primer cuerpo sutil del que nos habla Steiner es el cuerpo etérico, el cuerpo formativo. Pues mira, es tan sencillo como coger una hoja de papel, estoy ahora viendo en la pantalla a José, ¿no? Dibujamos la silueta de José y eso es el cuerpo etérico, es tu forma abstracta. De hecho, una cosa que, bueno, se empieza a descubrir ahora, tanto Kandinsky como Hilma af Klint bebieron de la teosofía y en el caso de Hilma af Klint de la antroposofía. Y los cuerpos sutiles, bueno, pues es el paso previo al arte abstracto. Es un arte formal. A Steiner no le gustaba mucho ese paso porque quería, como buen antropósofo, ¿no? Sabiduría del ser humano, quería que lo sutil, esas formas tuvieran siempre forma humana. Hilma af Klint pues dio un paso más. Y bueno, los cuerpos sutiles que plasma Hilma af Klint desde mi punto de vista, pues bueno, a lo mejor me estoy tirando aquí del barranco, pero si tuviera que decir algo, pues pertenecerían al cuerpo mental. Entre el cuerpo mental y el cuerpo etérico está el cuerpo astral. El cuerpo astral serían los colores. Ahí entroncaríamos con la teoría de los colores de Goethe. El mismo Goethe dice que cada color representa unas emociones. Lo astral no es otra cosa que lo emocional. Y lo emocional se expresa a nivel imaginativo en forma de colores. Y bueno, esos son los cuerpos sutiles. Una manera artística de entender lo que no se ve. De captar lo que no se ve, mejor dicho.
Oye, pero Oscar, artística. hoy ha salido el informe PISA. Sí, lo vi. Uf, qué desastre, ¿no? La educación española ha quedado, pues, perdón por el trancazo, como una educación de segunda regional preferente, de los que Sí. juegan en campo de tierra y cosas de estas, y no tenemos tampoco más que ver, por ejemplo, el número de premios Nobel o de grandes proyectos de las universidades españolas, ¿no? Lo cual es bastante Sí, lamentable. sí. ¿Qué ventajas ofrece el método Waldorf respecto a la educación reglada ordinaria? A la hora de mejorar los resultados de PISA. Bueno, a ver, lo primero, Steiner dice que en la evolución del ser humano tenemos lo que él llama lo cefálico, lo intelectual, tiene que morir. Es decir, para él está genial que los resultados PISA sean tan malos. Sí, él habla de un yoga invertido. La cabeza tiene que... La parte intelectual de la cabeza tiene que disolverse en el corazón. Y bueno, él aboga por un intelecto artístico. No sé si ese tipo de intelecto se valora en esas pruebas, pero la decadencia del sistema cefálico para Steiner es una buena noticia, porque eso implica que nos estamos liberando de la intelectualidad y de lo que él llamaría Grimán, y que estamos empezando a ser personas más emocionales, aunque bueno, su camino no es ese, su camino es bajar la cabeza al corazón. A ver, ¿qué quieres que te diga? Para los antropósofos todo es negativo, el mundo está fatal y nos vamos a la ruina. Steiner era también bastante negativo. Muchas veces yo cuando leo Steiner, pues digo, qué desastre. Vivo en el peor... Ya el mundo futuro del que habla Steiner es horrible. En el que vivo yo ya es lo peor, la peor imaginación que se había hecho Steiner. En esos momentos, pues intento mirar más allá de Steiner, ¿no? Y bueno, intento ver lo positivo de las cosas. A través de mis alumnos. Los veo personas, de verdad, los veo personas bastante coherentes, bastante conscientes del mundo en el que viven, de su parte negativa y positiva. A veces los veo un poco conformistas. Creo que les cuesta comprender aquello que aprenden. Creo que eso sí que es bastante triste, ¿no? Que el sistema en el que estemos, el sistema en el que estoy yo, se base en que los alumnos asimilen información, sobre todo en primero y segundo bachillerato, sobre todo en segundo bachillerato, información a saco, 3 días antes del examen, porque tampoco da tiempo para mucho más, porque hay muchos exámenes seguidos y mucha información seguida. Ellos me lo dicen a mí, la estudian, la memorizan, la vomitan y luego desaparece. ¿Qué queda de eso? Nada. Y eso sí que me parece triste. No sé si se mide eso en los informes PISA. Pero la realidad que yo veo es eso, que eso sí que me parece triste, ¿no? ¿Qué propondría la pedagogía Waldorf? Disminuir muchísimo los contenidos e intentar hacer que los alumnos los sensibilicen más. Yo doy filosofía, ¿no? Pero bueno, en historia, por ejemplo, pues no, sinceramente, no sé cómo se podría hacer en historia. En matemáticas, por ejemplo, pues sí, a Steiner le encantaban las matemáticas. Para Steiner siempre dice que su camino de entrada en los mundos superiores fueron las matemáticas. Porque a través de las matemáticas él pudo aprender a visualizar y a abstraerse de la realidad cotidiana. Y cuando leo los libros sobre matemáticas de Steiner, ¿no? Pues la verdad, a mí que no me gusta nada las matemáticas, me hubiera encantado ser bueno en matemáticas y haber tenido un profesor como Steiner en matemáticas. Claro, yo ahora veo lo que aprenden los chavales y es como crear calculadoras vivientes. Steiner no quería eso. Steiner quería alumnos que fueran capaces de sentir el 1, el 2, el 3. Tú dirás, qué locura, ¿no? Que un alumno sienta el 1. Bueno. ¿Cuál es la postura de la antroposofía con respecto a la ciencia? La ciencia espiritual se llama. Los antropósofos, en el fondo, dicen que son científicos espirituales. Pues es negativa. Y la de Steiner también. Lo mismo que la de Goethe. Lo mismo que la del idealismo alemán. A ver, hubo un momento, antes de la Segunda Guerra Mundial, donde
había dos tipos posibles de ciencia. Una, en la que el ser humano era el instrumento a través del cual la naturaleza iba a poder ser comprendida, ¿no? Estábamos de alguna manera en esa especie de camino natural, ¿no? Donde la naturaleza crea al ser humano para poder verse desde ahí, ¿no? Y luego el ser humano, pues, estábamos en ese camino donde el ser humano es un instrumento de contemplación y de comprensión de la naturaleza, y el otro camino era el camino de la técnica. Y bueno, pues después de la Segunda Guerra Mundial, pues ha quedado el camino de la técnica. Prácticamente, pues los seres humanos ahora somos intérpretes de lo que unos instrumentos nos dicen acerca del mundo que nos rodea. Es un tipo de ciencia que Steiner llamaría agrimánica. Agrimán para Steiner es el demonio del siglo XXI. Él imaginativamente o clarividentemente, como queráis, a mí me gusta decirlo imaginativamente porque si no la gente coge miedo, pues Agrimán representa un demonio que además tiene una cara como muy de Nosferatu, ángulos, una cara angulosa, unos ojos absolutamente fríos, y bueno, pues interpreta el mundo de una manera puramente cuantitativa, como René Guénon. Tenéis un maravilloso programa sobre René Guénon, donde se habla de ese libro tan bueno de Guénon, El reino de los números, ¿no? No me acuerdo del título. Sí, aunque Guénon habla bastante mal de Steiner y de la teosofía sobre todo. Lo que llaman los antropósofos ciencia espiritual para mí es lógica espiritual. No considero que sea ciencia, lo siento. Me encantaría decir que eso es ciencia, no es ciencia. Desde mi punto de vista es arte. En la conclusión de mi tesis doctoral era lo que yo me preguntaba, ¿no? ¿Hasta qué punto ese nombre ciencia espiritual era el adecuado? Sobre todo en la época. Si hubiéramos llamado arte espiritual, pues probablemente podríamos estar hablando de todo esto, incluso de las vacunas, sin despertar tanto recelo, sin despertar tantos sentimientos encontrados. Pero claro, llamarle ciencia, pues entramos en competición con los científicos, ¿no? Y entonces, pues pasa lo que pasa. Por otro lado, los antropósofos, por ejemplo, para ser un médico antropósofo, tienes que ser médico, tienes que haber estudiado la carrera de medicina. Es decir, ¿a qué estamos jugando entonces? Yo, si quiero ser médico antropósofo, soy filósofo, tengo que hacer medicina, ¿no? Es decir, tragarme lo que la ciencia oficial dice y luego, pues, hacer medicina antroposófica. ¿Cómo casan esos dos mundos? Quizás a lo mejor tendríamos que tener aquí un médico antroposófico para que nos lo dijera, pero aquí el más conocido en España es Carmelo, creo. Carmelo, que tiene una clínica de ayunos en el País Vasco. Habla de una manera muy espiritual de la medicina y cura a la gente a través de los ayunos. Pero bueno, supongo que hay muchos más caminos que ese pero ya te digo, no creo que Steiner... Es que yo lo tengo muy claro. Steiner es un filósofo que lo que busca es continuar lo que hacía el idealismo alemán y utilizar el arte como medio de clarividencia, incluso para la ciencia. Como una especie de... Lo que le gustaría a Steiner sería científicos intuitivos. ¿Sabes? Científicos intuitivos que fueran capaces de contraponer lo que dice la máquina a lo que dice su propia intuición o su propia esperanza. ¿Qué lugar podría ocupar a día de hoy la antroposofía en la ciencia? Pues yo la metería en la bioética. Los comités de bioética, donde suele haber gente de la filosofía o de la religión, creo que estarían mucho mejor diseñados si metiéramos antropósofos, que conocen un poco de los dos mundos, que son capaces de ver más allá también. Te ha dado una respuesta muy ambigua. No, muy interesante el planteamiento. Pues amigos, estamos llegando ya a los últimos momentos del programa y bueno, José, ¿tienes algunas últimas cuestiones que se te planteen? Bueno, es que perdón, pero es que el tema de la antroposofía es tremendamente complejo por su enorme amplitud. Yo creo que lo mejor que podíamos hacer es que le quedase a los oyentes la curiosidad y cojan alguno de los textos breves de Steiner, alguno de su distinta producción, de los temas que más les pueden interesar, ¿no? El tema de la educación, el que tenga hijos pequeños, hasta algunos de los temas médicos, pues que se plantean un montón de temas, pero sobre todo el aspecto vivencial de la corriente filosófica, para mí lo más importante. Sí. Yo lo que le recomendaría a la gente que empieza a leer libros de Steiner
es que no se crea tanto los contenidos, no se emocione por los contenidos ni positivamente, ni tampoco se eche para atrás negativamente por lo que lee, sino que se fije más en el cómo que en el qué. Yo creo que lo único que nos puede aportar a día de hoy Steiner es un método. Un método ya ni siquiera diría antroposófico, sino humano, para poder relacionarnos con el mundo de una manera íntegra. Cuando digo íntegra me refiero que sea capaz de integrar tres aspectos que para él son fundamentales, que son el sentir, el pensar y el querer. ¿El querer a qué nos lleva? Pues bueno, a desear lo que nos rodea, a intentar cambiarlo, vale, pero tiene que estar integrado con el sentir, ¿no? Y en el sentir cabe todo. En la emoción cabe todo, ¿no? Quizá el único reducto que nos queda ahora para el sentir es el amor romántico, que es una manera muy triste de reducir el sentir. Pero imaginaros que el amor romántico pudiéramos extenderlo a las matemáticas, a la literatura, a la economía. Hombre, yo no sé si sería un mundo mejor, pero diferente te lo puedo asegurar que sí. Y después no olvidarse del pensar. Es decir, el pensar es algo así como quien maneja el deseo y el sentir. Lo maneja, pero teniéndolos en cuenta. Y yo tengo la sensación de que en el mundo en el que vivimos cada vez estos tres ámbitos están más separados. O las emociones están desbordadas y no sabes hacia dónde van. Los deseos están totalmente idos de madre y ya deseas por desear. Y los pensamientos pues no tienen en cuenta ni una cosa ni la otra. Con lo cual mi consejo es que la gente que se introduzca en la antroposofía y en Steiner, que no se convierte en alguien dogmático, que no se crea todo lo que dice, que lo vea todo como una gigantesca imaginación a través de la cual nosotros podemos sacar un método y recrear luego, olvidándonos de Steiner, en nuestra vida cotidiana, una nueva antroposofía. Es que de hecho Steiner dice que la antroposofía, tal y como él ha enseñado, en el siglo XXI tiene que ser absolutamente diferente. Pues muchísimas gracias, Óscar. Gracias a vosotros. Y bueno, es de agradecer tu tiempo aquí esta noche en el Candelabro. Y vamos, yo creo que hemos aprendido bastante. ¿Tú crees? Algo. Yo creo que sí. Vamos. Pues si has aprendido algo, entonces ya sirvió para algo. Óscar, un tema que hemos comentado antes. Personaje de Star Wars y su posición en la antroposofía, ya como última cosa. ¿A quién ponemos como a Lucifer? ¿Al emperador? Pues sí. De hecho, Steiner dice que Lucifer y He-Man en el siglo XXI van a colaborar. Porque a He-Man, esto lo vemos en la tecnología, ¿no? A He-Man necesita captar la atención de los seres humanos. Es decir, los sistemas informáticos, la lógica informática, si al final no se traducen imágenes, pues entonces nadie querría tener el último iPad, ¿sabes? Pues sí, me parece muy buena idea, sí, el emperador sería Lucifer y a He-Man pues sería Darth Vader. Sí, de hecho el emperador los dos son caballeros Jedi, ¿no? Los caballeros Jedi serían luciferianos también, románticos, que se han quedado anclados en el pasado y que han producido a Darth Vader. ¿Y Cristo quién sería? Pues Cristo sería Luke Skywalker, claro. ¿Y el maestro Yoda? ¿Quién es el maestro Yoda? ¿Quién? Diría Rudolf Steiner, ¿no? Sí. Pues lo dicho, Óscar, José, muchísimas gracias por estar aquí esta noche y seguimos con otra sección, Lugares de Poder, aquí en el Candelabro. Hasta pronto y muchísimas gracias y feliz Navidad. Feliz Navidad y que la fuerza nos acompañe. Eso. Hasta pronto. Chao, José. Adiós. Un placer. Estás escuchando El Candelabro. Acompáñanos a un fascinante viaje a través de los rincones más enigmáticos y llenos de misterio de nuestro mundo. A descubrir antiguos templos, monumentos, espacios naturales y sagrados, impregnados de una energía extraordinaria y asociados a lo divino. Lugares de Poder.
un espacio de Raúl Ferrero. Buenas noches, queridos oyentes. Bienvenidos una noche más aquí a Lugares de Poder. Encantado de que estéis ahí al otro lado del micrófono y que, bueno, yo creo que os guste, ¿no? Que os atraiga esta sección. Me consta por algunos comentarios que yo creo que está siendo bien acogida. Yo creo que al final lo más importante de este tipo de secciones es que aprendamos juntos. Yo creo que sería interesante también en alguno de los comentarios que ponéis en el programa, si algún lugar de poder os interesa, si algún lugar sagrado, algún lugar mágico sobre el que queráis hablar, ponerlo en los comentarios y evidentemente estaré a disposición de todos vosotros para investigar, para informarme, para indagar en esas historias, en la antropología, en todo lo que encierra ese lugar, y lo podremos comentar aquí con total libertad, ¿vale? Así que os animo a ello. Bueno, hoy vamos a hablar de una ermita. Yo creo que las ermitas también guardan esa especie, al margen del tema religioso, que lo respeto absolutamente, pero yo creo que las ermitas también guardan ese lugar mágico, ¿no? Yo creo que están cargadas de una energía especial, ¿no? De alguna forma. Y vamos a hablar de la ermita de San Saturio. Está en Soria. Fijaros qué ermita tan fabulosa, tan fantástica. Para mí es una de las ermitas más preciosas que existen en nuestro país. Está en una especie de barranco, está entre montañas, está construida. Si buscáis la fotografía por internet veréis que está metida prácticamente en la montaña. ¿Cómo pudieron construir eso, no? Y a su margen pasa el río Duero, ¿no? Ese caudaloso río Duero, que luego os contaré una leyenda de lo que ocurrió en esta ermita. Bueno, hoy en día esta ermita, el mantenimiento la realizan los propios habitantes de la población de Soria, incluso el propio ayuntamiento, ¿no? Pues lleva a cabo este mantenimiento para que, pues evidentemente, no caiga en el más absoluto de los abandonos, como muchas ermitas de nuestro país, ¿no? Fijaros hasta qué punto, ¿no? Es decir, el ayuntamiento pues llevó a cabo este mantenimiento, o lleva a cabo este mantenimiento, que incluso el santero que vivía en ella y que cuidaba de la ermita y evidentemente de todas las reliquias que allí se guardan, pues era un empleado público como tal, ¿no? Y tenía su sueldo y su salario. Está, como os digo, enclavada en medio de un barranco, es fascinante, ¿no? Y en el año 2021, concretamente el 29 de julio, fue declarada como bien de interés cultural, ¿no? Yo creo que os animo también a visitarla, ¿no? Yo creo que Castilla, Soria, Burgos, León, existen una serie de ermitas que están muy olvidadas, y yo creo que también será conveniente retomar alguna de ellas para nuestra sección. Bueno, se dice que incluso los templarios, ¿no? O sea, los templarios la habitaron, no propiamente la ermita, pero sí los templarios de San Polo, vivieron en una cueva por la cual se accede a esta ermita, ¿no? Y en esa cueva se refugiaron de alguna forma y allí vivieron. Y allí es donde se dice que inicialmente se encontraban lo que eran las reliquias o el cuerpo de San Saturio, ¿no? Que es el patrón de Soria, ¿no? Una vez se construye o se lleva a cabo la construcción de la ermita en el siglo XVII, pues estas reliquias del santo pasan a encontrarse en el altar mayor de la propia ermita. Esa influencia templaria se encuentra o se puede ver en la propia ermita, porque tiene planta octogonal. Por tanto, ese es el sello identificativo, ¿no? De la Orden del Temple. El 8, evidentemente, esa planta octogonal tan famosa. Bueno, también se dice, como os he dicho anteriormente, que allí vivió San Saturio, era un anacoreta visigodo, como os he dicho, patrón de Soria, y cuenta la leyenda que en el río Duero, intentando cruzar el río Duero, un muchacho estaba a punto de ahogarse, de 30 años aproximadamente tenía este muchacho, y este joven, que se llamaba Prudencio, lo vio San Saturio y bueno, todos evidentemente pues ante tal situación, pues además el joven no dominaba mucho el tema de la natación y todos pensaban que se iba a ahogar. Sin embargo, cruzó a nado
de una forma perfecta, sin ningún tipo de problema, el río Duero y alcanzó la ermita. Y lo más curioso de todo esto es que le agradeció a San Saturio, subió hasta aquella ermita, subió aquel risco de alguna forma para solicitar la bendición del propio eremita, porque consideraba que él había intercedido para que no se ahogara. Incluso le solicitó la posibilidad de vivir con él. Lo más característico de esto es que Prudencio salió del agua y sus ropas estaban prácticamente secas, es decir, el agua no había entrado en contacto con su ropa, ¿no? Esto es lo que cuenta la leyenda. Pero además la ermita de San Saturio ha sido objeto de numerosas referencias literarias. Por ejemplo, tenemos Gustavo Adolfo Bécquer, se refiere, estando en tierras sorianas, pues en su leyenda El rayo de luna, que yo creo que, bueno, las leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer pues son fantásticas, ¿no? y son recomendables 100%. Bueno, pues en una de esas leyendas, concretamente, El rayo de luna, dice: avanzando por entre los inmensos jardines que bordeaban el margen del río, llegó al fin al pie de las rocas sobre que se eleva la ermita de San Saturio. Es decir, hace referencia a esa leyenda que os acabo de contar. Pero es que no me quedo aquí. Es decir, Antonio Machado, por ejemplo, también en su libro Campos de Castilla, en su poesía Campos de Soria, también menciona a la propia ermita, en lo que es el poema número 8 de Campos de Castilla, ¿no? Y ahí dice: he vuelto a ver los álamos dorados, álamos del camino en la ribera, del Duero, entre San Polo y San Saturio, tras las murallas viejas de Soria, Barbacana hacia Aragón, en castellana tierra. Ahí tenemos esa primera estrofa de Campos de Castilla. Por tanto, como veis, la ermita de San Saturio ha sido objeto de leyendas, ha sido objeto de estancia, podríamos decir, de los templarios. Ahí estuvieron los templarios. Tiene esa forma octogonal que la rodea de ese misterio sacralizador de alguna forma, y que yo creo que era necesario nuevamente traer aquí esta ermita como lugar de poder, como lugar mágico, como lugar de enclave de leyendas y de misterios. Bueno, espero que os haya gustado y os recuerdo lo que os he dicho al principio. Si alguno de vosotros tenéis interés en que hablemos de algún lugar de poder, de algún lugar concreto, no tenéis nada más que dejarlo en comentarios y Fernando Muyor, el director del programa, me lo trasladará y hablaremos de ello para compartir entre todos nosotros, pues esos conocimientos, esa historia de nuestra España, ir conociendo poco a poco esos lugares mágicos que tiene España y que es muy rica en ello, y que yo creo que así pues podemos ir aprendiendo todos y hacernos poco a poco pues un itinerario, ¿no? Al final, de esos lugares que son necesarios visitar y viajar por lo menos una vez en la vida. Bueno, lo dicho, que paséis una feliz noche, una feliz semana y nos vemos pronto aquí en Lugares de Poder. Amigos, ha llegado ya el momento de despedirnos. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche y esperamos que os haya encantado este programa. Ya sabéis que podéis contactar con nosotros, contarnos vuestras experiencias. Bueno, también nuestro buen amigo Raúl Ferrero os ha dejado ahí en el aire para que le escribáis, así que por favor, encantadísimos de que nos escribáis, y lo podéis hacer a través de nuestro correo electrónico info@elcandelabro.es. También lo podéis hacer dejándonos mensajes tanto en YouTube como en iVoox, porque una vez que terminemos este programa lo subimos a iVoox. Y bueno, en nuestros grupos de YouTube, en Twitter, en fin, tenéis las redes sociales del Candelabro para que nos escribáis. Así que ya sabéis. También podéis apoyarnos. ¿Cómo nos podéis apoyar? Muy sencillo, le dais a like en YouTube, en iVoox, le dais a seguirnos y por supuesto también os podéis hacer miembros de la comunidad fan del Candelabro en iVoox. ¿Y esto cómo se hace? Atentos. Hazte fan del Candelabro en iVoox. Comienza con extras de nuestros programas, sorteo de libros y otros regalos. En iVoox verás una pestaña azul que pone apoyar y haciendo clic aquí podrás apoyar nuestra labor divulgativa con un coste mensual de 1,49 € al mes. Hazte fan del Candelabro en iVoox ya mismo.
Pues lo dicho, amigos, muchísimas gracias y nos volvemos a ver en la próxima semana, en la madrugada del viernes al sábado, aquí en Azul FM Radio, en YouTube y en iVoox, en El Candelabro. Hasta pronto. Chao.